y a los ciudadanos que nos ven, que nos escuchan, que estamos muy contentos, muy satisfechos por la aprobación ayer en el Senado de la reforma laboral. Fue un avance importante porque se logra que los trabajadores tengan garantizados sus derechos para elegir con libertad a sus representantes, que los líderes sindicales no sean impuestos, sino que sean electos por los trabajadores y que haya democracia sindical. Antes de esta reforma no había voto libre, directo, secreto de los trabajadores para elegir a sus representantes sindicales. Ahora van a ser los trabajadores los que van a decidir libremente. Es un gran avance en beneficio de los trabajadores de México. Esto que se logró gracias a la participación de todos los sectores, porque esta reforma fue apoyada por los empresarios, fue apoyada por los sindicatos, fue apoyada por los legisladores, por los senadores, también por los diputados. Va a ser apoyada esta reforma. Tiene esta reforma, además, un complemento que es muy importante, que se cumple con un compromiso que se hizo con el gobierno de Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio. Se hizo el compromiso de que se iba a llevar a cabo una reforma laboral apegada a lo que exigen las normas internacionales en cuanto a la defensa de los derechos laborales. Entonces, al aprobarse ayer esta reforma laboral, se cumplen dos propósitos. El principal es que se benefician a los trabajadores mexicanos, porque se establece la democracia sindical, el voto libre, el voto secreto, el que se consulte siempre a los trabajadores, que no hagan acuerdo los líderes a espaldas de los trabajadores, para que así defiendan los derechos que tienen los trabajadores mexicanos. Ese es el propósito principal, pero también, repito, se cumple con el compromiso que se hizo con el gobierno de Estados Unidos. Estamos demostrando
que en México cumplimos los compromisos. Se dijo que se iba a aprobar esta reforma y ya cumplimos. Ahora corresponde al gobierno de Estados Unidos, a los legisladores de Estados Unidos, terminar de aprobar el Tratado de Libre Comercio. Nosotros estamos cumpliendo y queremos ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Para hablar sobre esto, he invitado a Jesús Seade, economista, subsecretario de Relaciones Exteriores y quien nos representa en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Él es el representante de nuestro gobierno en las negociaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos y en Canadá, Jesús Seade. Y él va a explicar la importancia que tiene lo que se aprobó el día de ayer, la reforma laboral, la importancia que tiene sobre todo por el cumplimiento de nuestra palabra en cuanto a la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces vamos a escuchar a Jesús Seade. Muy buenos días a todas y a todos, en particular a los invitados de honor, los invitados especiales en este su día. Pues en efecto, como dijo el señor presidente, hemos completado una reforma, la legislación para una reforma extremadamente importante para México. Como ustedes saben, como ustedes los niños de México están estudiando en la escuela, México tiene una tradición muy distinguida de leyes en materia laboral. Fuimos el primer país del mundo que a principios del siglo pasado, hace 102 años, pasamos nuestra Constitución, en la cual hay un artículo 123, que garantiza todos los derechos más modernos para los trabajadores, para defender su bienestar, su buena participación, su libertad y su libertad sindical. Con ese sistema tuvimos una buena protección de los trabajadores durante gran parte del siglo pasado, de los años 30, 40, 50, 60, 70. Pero después, a partir de hace 30 años, una cosa así, quizás buscando mayor competitividad en los mercados internacionales, con el Telecán para ser competitivos, empezaron a reducirse los sueldos de los trabajadores en forma artificial. Y un elemento clave para poder lograr eso era que los trabajadores en realidad no tenían libertad sindical. Tenían sindicatos, pero muchos de estos sindicatos no eran escogidos por los trabajadores. Y los contratos que los sindicatos negociaban no eran del conocimiento de los trabajadores hasta que ya se aplicaban. Ellos no elegían aceptar esos contratos ni esos sindicatos. Esto nos empezó a dar muchos dolores de cabeza, problemas, a partir del propio Telecán, que se firmó hace 25 años. Se hizo necesario en aquel entonces hacer un acuerdo internacional de mayor libertad para los trabajadores, pero esto no se reflejó en ley detallada en México y en realidad las cosas no cambiaron. Y durante los últimos 20, 25 años
hemos sido sujeto de muchas críticas de organismos internacionales. El organismo especialista en cosas del trabajo, que se llama Organización Internacional del Trabajo, que está basado en Europa, ha sacado muchos informes siendo muy crítico de la situación sindical, de cómo funcionan estas materias para los trabajadores en México. Al mismo tiempo, Estados Unidos también, Canadá. Entonces, había muchas presiones por fuera y había muchas presiones por dentro, porque hay una cosa que se llama el salario real, que es el sueldo que reciben los trabajadores comparado a los precios, y este fue el más alto de América Latina en los años 70, y desde entonces ha ido cayendo, y ahora es uno de los más bajos entre los países grandes de América Latina. Entonces, todo esto reclamaba corrección para satisfacer las necesidades y los derechos de nuestros trabajadores y también los compromisos tomados por fuera. En ese contexto, nosotros adoptamos un compromiso en el Telecán de hacer lo que queríamos hacer por razones internas de México, y ayer se completó la aprobación por parte de los senadores, los diputados ya habían aprobado antes, de una reforma laboral extremadamente buena para México, muy moderna, muy ambiciosa, con muchos elementos de protección al trabajador, estabilidad de sus empleos, justicia en sus salarios, pero sobre todo lo más importante es que los trabajadores escogen mediante un voto libre y secreto a sus representantes, y también los trabajadores tienen que estar de acuerdo con el contrato bajo el cual van a trabajar en un voto libre